Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días, por favor, escriban. Hola, Cielo. Hola, Yadira. Enzo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hola, Yasuri. Teresita. Luis, Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Hola, Fabiola. Hola, Rocío. Miguel, ¿cómo están? ¿Cómo están en este inicio de semana? Vamos a ver hoy día, bueno, unos temas apretados, ¿ya? Porque tenemos que ver lo que se considera entreguerras. ¿Está bien? O sea, todos aquellos eventos que sucedieron entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Pero vas a ver que vamos a hacer una trampa, porque en este periodo entre guerras, por lo general se incluyen dos eventos que si uno se pone exquisito, bueno, uno sí es rochosamente no encaja, ¿no? Que muy pocas veces se toca, pero lo vamos a hacer esta vez, que es la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana sí, pues esa no encaja porque es 1910, pero no hay dónde más colocarla, ¿no? Porque al producirse en México no tiene mucha relación con los eventos que han estado sucediendo en Europa y con los cuales hemos tenido un proceso, ¿no? Revolución Francesa, era napoleónica, revoluciones liberales, revolución industrial, unificaciones nacionales, paz armada, primera guerra, todo tiene un proceso, todo es un proceso. Y es un proceso, obviamente, relacionado a Europa. Entonces, ¿dónde encajamos en ese proceso como rompiéndolo? El Revolución Mexicana. Así que entre guerras, que son varios temas, ahí lo encajamos. Vamos a hablar un poco de ello. Y el otro, que sí tiene que ver con el proceso europeo, pero no es europeo, pero tiene que ver obviamente, es la Revolución Rusa. Porque si nos ponemos exquisitos, después de la Revolución Rusa se inició durante la Primera Guerra Mundial, porque se inicia en ese año de la Primera Guerra Mundial que es tan importante, ¿no? Tan parteaguas, que es el año de 1917, un año en el cual las potencias, como ya vimos, no daban para más, ya no daban para más, porque ninguna potencia europea que se había preparado para esta guerra había pues imaginado una guerra tan larga, ¿no? Tan larga. Sé que hubo guerras más largas en la historia, pero ninguna, o sea, hasta la guerra de los 100 años, ¿no? Pero ninguna con la intensidad y el gasto que tuvo esta, salvo la Segunda Guerra Mundial. Las guerras del siglo XX y del XXI son muy costosas, muy costosas. La tecnología que se utiliza es muy costosa. ¿Saben? Entonces vamos a comenzar con este tema que trae bastante, así que he decidido de manera unilateral, de manera dictatorial, ¿ya? Vete acostumbrando. De manera dictatorial he decidido, pues, dividirlo en dos, ¿no? Hoy día vamos a ver eh, la Revolución Mexicana, que es un tema nuevo. Vamos a ver la Revolución Rusa, que ya esto sí lo hemos visto en el básico, y vamos a ver el fascismo. Mientras que los otros dos temas que faltan, que serían
crack de 1929 y la revolución, la guerra civil española, lo vamos a colocar junto con la Segunda Guerra Mundial. Porque la Segunda Guerra Mundial tiene al crack del 29 como causa y a la Guerra Civil Española como antecedente. Entonces ahí lo desarrollamos, ¿no? Ahí lo desarrollamos. Para no meter todo pues, en un solo tema, imagínate, sería Revolución Mexicana, Revolución Rusa, fascismo, Hitler, Mussolini, crack de 29 y Guerra Civil Española, todo en un solo tema, mucho, ¿no? Mucho. Al menos para mí explicarlo sería mucho. ¿No? Así que comencemos. Hola Andrea. Hola Juan. No, no hay problema, Juan. Ya estás aquí. Estaba haciendo una introducción. Vamos con la Revolución Mexicana. ¿Por qué estudiar algo que tiene que ver con México? Es que es una revolución muy importante, ¿eh? Muy, muy importante y voy a meterme en historia del Perú. Y vas a entender algunas cositas. Así que vamos con México. Ahí está. La Revolución Mexicana. A ver, la Revolución Mexicana va de 1910 a 1920. Curiosamente, es más o menos 100 años después de su independencia. Ellos celebran su centenario y estalla esta revolución. Es bien curioso, ellos, los mexicanos, descienden de los aztecas, culturalmente hablando, y los aztecas, a diferencia de los incas, son mucho, o eran mucho más violentos, mucho de la mexicana, del azteca, en el sentido de que los aztecas, su ejército era mucho más violento en el castigo, pero también era de mayor práctica de ritos humanos, era mucho más pegado a los sacrificios humanos que los andinos. En el Ande ha habido sacrificios humanos, los chavín, los mochicas, los nazca. No hay cultura andina que no haya tenido sacrificios humanos. Ni la Inca se escapa. ¿Ah? La Inca también mataba personas y niños en el interreino. Pero como lo hacían los centroamericanos, en este caso los mayas y aztecas, no, a esos niveles no llegamos. Los españoles llegaron a México, porque tú sabes que la Ciudad de México es una isla, a México y encontraron pues muros con cráneos, ¿no? Adornándolo. Y estamos hablando no de uno o dos cráneos, estamos hablando de centenares de cráneos. Cuando se da la inauguración de su templo, que tiene unos nombres bien curiosos, no me acuerdo el nombre, cuentan los cronistas que lo que les contaron a ellos es que la celebración fue de 3 días enteros de sacrificios humanos. Hablaban de miles de personas que fueron sacrificadas en honor a ese templo. Entonces, en ese caso, nuestros sacrificios humanos son nada, una anécdota en comparación de la de ellos. En el texto de Marvin Harris, es un antropólogo muy reconocido, sus textos son muy, muy, muy reconocidos. Lo que aquí sí te debo es, no recuerdo en cuál de los dos, si es en Vacas, Cerdo, Brujas y Reyes o Caníbales y Reyes, no me acuerdo bien. Perdón, Vacas, Cerdo, Brujas y Guerras. Y el otro es Caníbales y Reyes. No me acuerdo cuál de los dos trata sobre México. Y lo llama el Imperio Caníbal. Porque sí, comían carne humana. No era pues, y hay que entender algo, ¿eh? No es que cuando uno habla de caníbales, uno tiene esta idea de estos chistes y bromas de que los africanos los presentan pues con una olla gigante
y capturan a alguien y ya están que lo cocinan. O sea, no lo caricaturicemos tampoco. Pero en el caso de los aztecas, sí se sabe que consumían carne humana. En los sacrificios, los sacerdotes se reservaban parte de los órganos, algunos órganos determinados se los reservaban, y el resto, algunas partes del cuerpo, lo arrojaban al pueblo. Las piernas, los brazos. Los españoles cuentan que encontraban pues a personas caminando y llevando en sus espaldas atado una pierna de un ser humano, un brazo, un torso, ¿no? Los sacerdotes habían llegado al nivel de conocer cuáles eran las partes más apetitosas, nutritivas, deliciosas del cuerpo humano, y obviamente se lo reservaban, haciéndole creer al pueblo que eran las partes que los dioses reclamaban. ¿Ya? Y la explicación que se da a esto, una de las tantas explicaciones, es que Centroamérica carece de animales grandes. A diferencia de los incas, de los andinos, que acá tenemos pues una flora y una fauna muy, muy variada. En la costa tienes pingüinos, los pingüinos de Humboldt, tienes focas, pelícanos, tienes una serie de mamíferos acuáticos, ¿no? Ballenas, y en la sierra tienes llama, alpaca, vicuña, cosa que hemos visto pues que ya desde la época del Arcaico inferior se estuvo, se estuvo domesticando, al menos a la llama y el cuy. Entonces, no carece los Andes de proteína animal, no carne, ¿ya? Para aquellos que, uy, no, la carne no se come, ay, 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 ya, bueno, no te preocupes, si no comiéramos carne, desapareceríamos en menos de 200 años. Entonces, al no tener grandes animales, creo que lo más grande que tenía Centroamérica era un pavo. La ausencia, la carencia de ciertas proteínas y nutrientes, así lo explican algunos, digo que esta sea la respuesta, los inclinaba al consumo de carne humana. Y eso pasa, y eso se ha investigado y se sabe que es una de las causas por las cuales muchos grupos humanos alrededor del mundo, Europa también lo ha hecho, Asia también lo ha hecho, Oceanía también, América, vuelvo a insistir, no caigamos en el racismo caricaturizado de solamente colocarlo como si fueran los africanos, no es así. Señálame un grupo humano en el planeta y él ha sido caníbal en algún momento, ¿ya? Es por ello que comían carne humana. Ahora, ¿por qué pongo esto? Porque los dibujos de la Revolución Mexicana, en los dibujos de la Revolución Mexicana, en la iconografía de la Revolución Mexicana, así como la Revolución Francesa tuvo su iconografía, ¿te acuerdas que hablamos acerca de esta mujer que corría delante de los ejércitos con los pechos desnudos, que era un simbolismo? México también, ¿ah? México también tiene una fuerte iconografía. Y ahí se ve que exalzan la violencia azteca y el canibalismo azteca. Lo resaltan, ¿no? Si uno ve, y ellos creen que tienen un ciclo de violencia, que cada 100 años ese ciclo está, ¿no? Por eso que cuando algunos que ya más pegados a lo actual ven algunos videos de cómo los cárteles de la droga mexicana castigan, ni chocheras, no sé, no, ellos no se la juegan, ¿ah? Ellos tienen que matar a alguien en una discoteca, no le esperan, ellos se bajan toda la discoteca. No le importa que para matar a uno tienen que bajarse a 300. Ellos son así, ¿no? Consideran esa herencia, ¿no? No quiero decir que todo mexicano sea así, es una tontería, ¿no? Pero sí son mucho más violentos. Ahora, es una revolución agraria. A diferencia de la francesa, vamos a hacer una comparación. La francesa es más urbana, ¿no? La francesa es más de ciudad, es más de la capital, más de París. La masa que mueve la Revolución Francesa son los sans-culottes. Y los sans-culottes es la más urbana, es la gente pobre de París. Si tú recuerdas, el campo no estaba muy, muy al tanto de lo que pasaba, tanto así que se da el gran miedo, que no lo confundamos con el gobierno del terror. El gobierno del terror tiene que ver con el gobierno de los jacobinos
durante el proceso de la Revolución Francesa, específicamente en la Convención Nacional. El gran miedo es la total desinformación que las personas del campo tenían sobre lo que estaba pasando en París. Y por lo tanto, la actuación o cómo ellos actuaban en base a esta desinformación que estaban teniendo. Aquí no, esta es una revolución agraria, netamente agraria. ¿Sí? Netamente agraria. Por eso es que muchos consideran que es la primera gran revolución de masas de la historia. Pero aquí estamos viendo en una sociedad como la mexicana, donde más del 80% o 70%, 80% eran campesinos, ¿ya? El levantamiento de este grupo es muy fuerte. Es muy, muy fuerte, ¿ya? Y como dice, no, acabada la revolución, el Estado mexicano incluyó elementos indígenas en casi todos los aspectos de su vida nacional. Claro, el gorro del charro mexicano. El charro mexicano no es pues un sombrero de ciudad, eso es de campo. Ahorita vamos a terminar de hablar de ello. Causa de la revolución, el porfiriato. Si tú le quieres dar una comparación, ya que casi ni en el colegio, creo, en el colegio muy poco sale en Latinoamérica, si tú le quieres dar una comparación, ¿ya? El porfiriato vendría a ser algo muy parecido, escucha bien, ¿eh? Muy parecido o equivalente a lo que en el Perú llamamos la República Aristocrática. Son paralelos, ¿eh? Son paralelos. El porfiriato es muy parecido, equivalente y contemporáneo a lo que nosotros llamamos la República Aristocrática. ¿Y qué es el porfiriato? Bueno, parecido a la República Aristocrática. Es el gobierno de una clase adinerada en México y que ellos concentran el poder por 35 años. La diferencia, te dije que era el equivalente, no te he dicho que es igualito. La diferencia, en esos 35 años solo gobernó un hombre. Ahí hay una gran diferencia. En el caso de la República Aristocrática acá en el Perú, aquí quien gobierna es un partido, que es el Partido Civil, pero van cambiando de caras, ¿no? Candamo, Pardo, Leguía, por ahí un infiltrado que es Billingus, ¿no? Billingus es el castillo de la época, ¿no? Benavides, Pardo nuevamente, ¿no? Porque López de Romaña no era civilista, ¿no? Y mucho menos Pierola. Entonces, aquí es un partido en el Perú, allá no, allá es una persona. Allá es Porfirio Díaz, el que se reelige y se reelige y se reelige y tuvo 7 reelecciones. 7 por 5, 35, ¿no? 7 reelecciones. Y la cosa no solamente es esa, sino que además, son las mismas caras, no solamente el mismo presidente, son las mismas caras por 35 años. Esa es otra gran diferencia con el Partido Civil o con el Segundo Civilismo o la República Aristocrática Peruana. Aquí el que gobierna es el Partido Civil, pero es una nueva generación de civilistas. Salvo Candamo, que era de la vieja guardia, era de la época de Manuel Pardo, ¿no? Los que van a gobernar son los más jóvenes, los cuarentones. Lo de la camada de José Pardo, lo de la camada de Leguía, cuando Leguía era de civilismo. ¿Ya? Por ahí intentaron los viejos tomar algo, como el caso de Aspíaga, pero Aspíaga termina perdiendo contra Billingus, ¿no? Entonces ahí voy al punto. Eh, Perdonen una cosita, hago comparaciones porque es Latinoamérica, soy el Perú y yo siempre he considerado, disculpen mi prejuicio y mi radicalismo, y le pido disculpas, pero siempre he considerado que peruano, colegio secundario, terminado, que no sepa historia del Perú, no tiene el derecho de ponerse un polo con los colores de nuestro país. Así de simple. No tiene el derecho.
Para mí es una vergüenza que alguien sepa de jugadores de fútbol y no sepa de presidentes en el Perú. Mucho menos personas que hayan terminado secundaria completa. Creo que por eso no enseño historia del Perú. Porque para renegando demasiado. Y no renegaba con la historia, renegaba con los que estudian la historia. ¿No? Me reventaba verlos cantar el himno nacional, que ni siquiera sabían cantarlo, colocar en sus Facebook en esa época, ¿no? Fotos de Te Amo Perú, y no se saben ni siquiera 10 presidentes de corrido. De corrido. No al azar, de corrido. Y que venga alguien de otro país a hablarnos de nuestra historia, más de lo que nosotros sabemos. Eso para mí es inconcebible, inaceptable. Por eso no enseño historia del Perú yo. Aparte que más me dediqué a historia universal, ¿no? Pero bueno. Entonces creo yo que acá no tengo que estar explicando, pues, leguía, civilismo, porque eso, ustedes como peruanos, cerrados, se lo saben. Así que no hay ningún problema. Historia universal sí explico como si fuera, pues, como para niños escribo historia universal, porque es historia universal, es Europa, es otro país, ¿no? Ahí sí la cosa va de otra manera. Aquí no. Aquí Porfirio Díaz, aparte de ser un solo presidente durante 35 años, no como en el gobierno de la República Aristocrática que van cambiando de presidentes, ¿no? Aquí son las mismas caras, o sea, la misma promo que entró con Porfirio, eso siguen gobernando. Y tanto así que cuando estalla la Revolución Mexicana, que es contra Porfirio Díaz, ¿ya? Habían generales que no podían ni subir al caballo de lo viejos que estaban. Entonces, aquí no solamente es una clase, una clase enriquecida, una plutocracia, solo que en historia de Perú le llaman aristocracia, una plutocracia gobernando México, una clase enriquecida que mira cómo la historia sirve, ¿eh? Que mira más hacia afuera que hacia adentro, una clase que mira más hacia Europa y se preocupa mucho más de lo que los europeos quieren y piensan y necesitan de México, sin importarle si ello está perjudicando o no a los sectores populares mexicanos. Ellos piensan en el macro, ellos como urbanos piensan en cómo están los ahorros del país, pero considerando el país como una propiedad de ellos. Y que los indígenas y los campesinos mexicanos, bueno, pues vienen como agregados. ¿Entiendes? Es esa mentalidad de conservar y vivir bien un grupo y que los demás deben entender, aun cuando los demás no están teniendo esa calidad de vida. Ni la más mínima, no tienen ni posta, no tienen ni medicina, nada. Entonces, es eso. Pues eso molesta mucho. Entonces, ya tienes a un protagonista de esta revolución. ¿Quiénes serían? Los sectores populares, los sectores pobres, los sectores rurales, los sectores marginados y olvidados, que no pueden colocar representantes en el gobierno porque el gobierno ha sido monopolizado, tomado, capturado por los sectores enriquecidos de México. ¿Ya? Y aparece un segundo protagonista, que son los sectores ricos. Quiero entenderlo, profesor. No te preocupes. El porfiriato es el gobierno de un solo hombre por 35 años que representa los intereses de los sectores ricos de México. Y ellos capturan el poder. Por eso mi analogía con el gobierno o la república aristocrática. Los sectores populares están olvidados, están relegados, están totalmente marginados, no solamente de los beneficios que el poder puede dar, ¿no? Como, no sé, pues, salud, vivienda, sino que además están impedidos de ingresar al poder. ¿No? Hay una serie de mecanismos que impiden que los representantes de los campesinados puedan estar en el gobierno, porque el gobierno está tomado por el porfiriato, que es solo representante de la clase adinerada mexicana. Entonces ya tenemos un protagonista, un rival, un enemigo, un antagónico, que son los pobres. Pero por eso un segundo, que son los ricos.
pero los ricos jóvenes. O sea, el poder no solamente se ha tomado por ricos, sino por ricos viejos. Son las mismas caras por 35 años. Entonces, hay una nueva generación en el sector adinerado mexicano que tiene otra visión, pero que no se le permite ingresar porque además de ser una plutocracia, lo de México, en el porfiriato, es una gerontocracia. O sea, además de gobernar ricos, son ricos viejos. Y no hay un recambio generacional. Entonces aparece un nuevo rival para el porfiriato. El rival clásico son los campesinos. Y el nuevo rival son grupos económicos de poder, a los cuales el porfiriato también representa y pertenece, pero de una generación más joven. Que siguiendo lo que decía González Prada, ¿no? Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Por lo tanto, el porfiriato va a recibir ataques de dos sectores muy claros. Del sector campesino y del sector enriquecido, pero joven, ¿no? Y esto lleva a que ambos grupos se unan en algún momento. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Tú, hoy ya Perú lo está viviendo. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Así de siempre, ¿no? Entonces ahí es donde estalla esta revolución, porque el porfiriato recibirá ataques desde los sectores populares y desde su propio sector, pero de una clase, de una generación mucho más joven. Y ante eso no va a poder. Porfirio Díaz, en una revista norteamericana, dice que él no piensa volver a reelegirse, él prometió no reelegirse por séptima vez. Esto hizo de que los sectores jóvenes aplaudieran, pusieran como candidato a Francisco Madero, un hombre de poder económico, un hombre del mismo grupo, pero más joven. Y al final Porfirio dijo, bueno, siempre sí me presento. Y se presentó. Entonces Madero, que también pertenece al mismo nivel socioeconómico de poder económico con Porfirio, comienza una lucha y comienza él a convertirse en el abanderado de la lucha contra el porfiriato. Los campesinos, que no tienen nada que ver con los ricos, pero que ven en Madero un líder claro, al menos estratégico para enfrentarse a Porfirio, unen fuerza con Madero. Madero es consciente que tiene que jalar a los sectores populares para hacer masa, tipo la burguesía francesa cuando jaló a los sectores populares urbanos para hacerle fuerza, choque al rey y a la nobleza. Aquí Madero hace algo parecido, jala a los sectores populares campesinos, a sus líderes, como Emiliano Zapata, Doroteo Arango, más conocido como Pancho Villa, los jala para poder hacer fuerza, un bloque sólido de oposición contra un Porfirio Díaz y un porfiriato, que así se le llamó su gobierno, que no quiere soltar el poder, ¿no? Entonces hay una lucha, Porfirio se reelige de manera dictatorial, de manera pues, fraudulenta, la revolución estalla, Porfirio no puede más, tiene que irse, entonces ahí está Madero, ¿no? Madero, como te dije, postula la presidencia, al final Díaz dice siempre, siempre sí me presento, Madero termina preso, ¿ya? Las masas ven en Madero un líder, al menos un líder estratégico, se unen a esa causa, aun cuando es burguesía. Los grandes líderes campesinos como Emiliano Zapata y Pancho Villa, del cual voy a hablar dentro de un rato, también se unen a él, ¿no? Estratégicamente. Madero tiene el famoso Plan San Luis de Potosí, donde Madero realiza algunas mejoras y obviamente algunos beneficios para el campesinado, ¿no? Pero tampoco le pide después que haga muchos cambios, porque no olvidemos algo, Madero pertenece al mismo sector socioeconómico del cual viene Díaz, Porfirio Díaz. O sea, estás cambiando moco por baba, estás cambiando de cara, estás cambiando de generación, más no estás cambiando de modelo económico, no estás cambiando de sistema. Entonces Madero, por lógica, no va a hacer un cambio profundo, porque él representa al mismo sector socioeconómico al cual representa el porfiriato, solo que ellos son más jóvenes, con una mentalidad
un poco más progresista, con visiones más modernas, pero sigue representando al mismo sector. Pues cambios profundos, cambios radicales, no iba a hacerlo Madero. No lo iba a hacer. Por lo tanto, una vez Madero en el poder, no realiza las exigencias y cambios radicales que reclama el campesinado. Y es ahí donde los líderes estratégicos que Madero tuvo en su lucha contra Díaz, cuando ya Madero es presidente y se ha alargado, automáticamente se le vuelve. Hay que entender, eso pasa. ¿Ya? Eso pasa. Cuando tú te unes a una persona o a un grupo y no estás convencido de que ese grupo te representa y solo lo estás haciendo porque prefieres a este y no al otro, la gobernabilidad del que has elegido no va a ser duradera. Porque una cosa es cuando tú lo tienes como líder y estás convencido, no que es el mal menor, sino que él es la persona que debe gobernar, y una vez en el poder, tu fidelidad, tu compromiso se mantiene intacto y pasa el tiempo y tú apoyas al gobierno a que salga adelante, eso es una cosa, cuando hay ese compromiso, y otra cosa muy distinta es que tú lo estás eligiendo, lo estás apoyando porque el otro no te cae y que tienes tus razones de peso. Y el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Muy rápidamente le vas a perder la paciencia al que has elegido. Muy rápidamente le vas a reclamar cosas. Y muy rápidamente vas a tener crisis. Si eso no lo entendiste cuando vimos Grecia y cuando las ciudades-estado griegas apoyaron a Esparta en contra de Atenas, no porque vieron, claro, no porque vieron en Esparta un líder, sino porque vieron en Atenas un enemigo y que luego vino cerca de 40 años de guerra civil, que tuvo que venir Alejandro, y un Alejandro violento a poner orden, y aquí pasa lo mismo. O sea, la historia no es mero dato y fecha. ¿Me entiendes? La historia no es mero dato y fecha. Y aquí tienes a un Francisco Madero que es llevado al poder por las masas populares mexicanas, pero no están convencidos 100% de que él es el líder a seguir. Lo han encumbrado en el poder porque lo prefieren a él que a Díaz. Pero muy rápidamente en el poder, Madero va a tener una crisis. Porque muy rápidamente los sectores radicalizados del campesinado que lo encumbraron en el poder le van a reclamar a él que haga cambios radicales. Y Madero no lo va a hacer. Porque como te digo, pertenece al mismo grupo socioeconómico al cual pertenecía Díaz. Solo con una mentalidad, una identidad distinta hacia el progreso y cosas así. Entonces, como te dije, ¿no? De manera media coloquial, han cambiado moco por baba. Nada más. Y es por eso que hay toda una crisis nuevamente, porque el campesinado vuelve a levantarse. Al ver las reformas tibias, minúsculas, ridículas, que a su entender como campesinado, Madero estaba haciendo y que consideraron que Madero lo está traicionando. Entonces, ante esta crisis, el sector militar de México, que representa la estabilidad y por lo tanto los intereses de los grupos de poder, le da golpe de Estado a Madero. Y lo terminan matando a Madero. Este hombre lo hace, Victoriano Huertas. Un general pro Porfirio, un general que está a favor de toda esa tradición del porfiriato y por lo tanto de la vieja guardia, ¿no? Traiciona a Madero. Traiciona a Madero y durante 10 días genera una masacre en México para poner orden y termina matando a Madero. Y el pueblo mexicano, utilizando algo que en el siglo XIX México había establecido mucho, que eran los ferrocarriles. Entonces, los campesinos mexicanos se comienzan a mover por ferrocarriles, ¿ya? Y comienzan a adquirir armas,
Y estamos hablando, pues, que el 80% de México son mexicanos, son campesinos. Entonces, imagínate, pues, no todos, pero sí un número importante moviéndose. Y todo esto está pasando entre 1910 y 1920. Por eso que Victoriano Huerta se va. Él se va. Y los que toman el poder van a ser Emiliano Zapata, que sí representa a los sectores campesinos, y Pancho Villa. Emiliano Zapata es un campesino, se convirtió hasta en jefe, en capataz de una hacienda, pero es un campesino que proviene del sur de México. Ahora, el sur de México pertenece a las zonas más pobres de México. Entonces acá hay algo que hay que entender, ¿no? Es como decir Perú, ¿no? Una cosa es ser campesino en la costa peruana, otra cosa es ser campesino en la sierra peruana. Una cosa son las haciendas azucareras y algodoneras costeñas, y otra cosa son pues las haciendas o los casi latifundios serranos. Ojo, cuando digo serrano no quiero decir que estoy insultando, ¿no? Porque estás en la costa, su derivado es costeño, no de la persona, sino de la realidad, una realidad costeña, y en la sierra es serrana. Solo que no sé por qué la gente lo utiliza como mala palabra. Sierra es serrano, Andes andino. Y los términos no ofenden, ofenden cómo se utiliza. Entonces, una cosa son las haciendas costeñas, otra cosa son las haciendas serranas. Aquí pasa muy, muy parecido. Una cosa son la realidad campesina del sur de México con la realidad campesina del norte de México. Emiliano Zapata representa el sur de México, con campesinos muy pobres, campesinos que no tienen tierra, y si la tienen son pequeñísimas y muy pobres, siempre al lado de un hacendado, ¿no? Esa clásica imagen del campesino mexicano vestido de blanco, con un sombrerazo, ¿no? Y todo humilde, todo agachado, ¿no? Pues ahí lo tienes, ¿ya? Obviamente que Emiliano Zapata va a proponer un plan de reforma agraria mucho más radical que el de, que el de, que el de Madero, mucho más radical. Y acá viene un choque, ¿ya? Porque Zapata va a ser muy famoso, y hasta el día de hoy lo sigue siendo, muy famoso, pero en el sur de México. Obviamente que el norte lo conoce, lo conocía en esa época, pero como son realidades distintas, el sur y el norte, los reclamos de Zapata son más direccionados hacia la realidad del campesino del sur, que no es la misma que el campesino del norte. El campesino del norte de México sí tenía tierras, no pasaba la gran vida, pero sí tenía tierras. Entonces, los reclamos del sur perjudicaban a los del norte. Por eso que los del norte tenían otro líder, que es Pancho Villa. Pancho Villa en el norte tenía reclamos más suaves, más profundos que los de Madero, pero menos radicales que los de Zapata, porque Pancho Villa estaba representando los intereses del norte. ¿Ah? Y Pancho Villa, pues, es más famoso que Emiliano Zapata porque Pancho Villa se mete con Estados Unidos, ataca a Estados Unidos, la frontera. La frontera. Tanto así que hasta el general estadounidense de la Primera Guerra Mundial, Pershing, tuvo que venir acá a México a tratar de poner orden. Entonces Zapata, Pancho Villa era mucho más mediático, le gustaba mucho más la cámara de cine, era mucho más, hasta en un punto bandolero, no era tan revolucionario, ¿no? Por eso que el nombre Pancho Villa se destaca más que el de Zapata. Zapata es mucho más revolucionario, mucho más de cambios, ¿no? Dentro de los dos, a nivel internacional, es más famoso Zapata, Villa, pero dentro de México es más famoso Zapata. Zapata dentro de México es mucho más famoso, mucho más importante, pero afuera, mucho más carismático, mucho más, internacional es Pancho Villa, por lo que se metió con México, con Estados Unidos, hasta hubo una especie de película que le hicieron, el tipo es una cosa así. Al final, Emiliano Zapata muere en una emboscada. Por acá comienzan a matarse también entre revolucionarios. ¿Ya? Un campesino, un soldado enemigo se pasa al bando de Zapata, le dice a Zapata que quiere estar con él. Zapata como que desconfía, el tipo se gana la confianza de Zapata matando a un líder del grupo del cual él traicionaba, o sea, este campesino, soldado, mata a un gran jefe del grupo que está traicionando, ¿no? Entonces Zapata considera que sí es digno de confianza,
se infiltra dentro de la cúpula de Zapata y al final le sale diciendo a Zapata pues que hay una reunión en un rancho, Zapata va y lo emboscan, ¿no? Lo salen matando. Curiosamente, como en toda historia, cuando muere un tipo de esta magnitud, la gente no cree, ¿no? La gente se agarra de lo mínimo, con uñas y dientes, ¿no? Y dice, no, Zapata no, es muy inteligente, él no fue, mandó un doble. Zapata sí, y es más, hay un documental en internet, en YouTube, no sé si seguirá, hace años, sobre tras los rastros de Emiliano Zapata, y hay gente que todavía que estaba viva hace 10 años de la Revolución Mexicana, muy ancianos, y tú le preguntabas sobre Zapata y la gente decía que Zapata está en las montañas, tipo la versión del Inca. El Inca no ha muerto, el Inca está escondido. Y el reportero le decía, pero señora, Zapata ya tiene más de 100 años. No, él está en las montañas, se escapó. Eso es muy propio del humano, ¿ah? Muy propio de la cultura popular. ¿Ah? El Inca no ha muerto, Zapata no ha muerto. Yo me acuerdo, y disculpen la comparación, y no es burla, no es ironía, no es nada. Cuando pasa la desgracia del Fokker de Alianza Lima en los 80, por años, yo recuerdo, yo estaba puberto para adolescente, por años, mucha gente decía que muchos de ellos no estaban muertos, que Tomasini no estaba muerto, que Tomasini lo habían encontrado unos barcos y se lo habían llevado a Arabia y que lo tenían en Arabia, jugando en Arabia. O sea, esa idea, ¿no? Michael Jackson no muerto, Elvis Presley no muerto, tu relación no ha muerto, ¿me entiendes o no? Siempre trata uno de agarrarse de lo mínimo para poder, pues, tener una esperanza, ¿no? Doroteo Arango, ¿ya? Doroteo Arango. Con ese nombre no haces una revolución, pero ni en tu barrio. Así que él se cambió a Pancho Villa, tiene más fuerza ese nombre. Tú sabes que el marketing es muy fuerte. Este es más bandolero, él metía balas, no quería a nadie. Un personaje muy, muy, muy pintoresco, ¿no? Hasta se dio el lujo de invadir Estados Unidos, como les contaba. ¿Ya? Murió asesinado en una emboscada. Él lo van a emboscar después que termina su levantamiento. A él lo matan tipo gángster de Estados Unidos. Él, a diferencia de Emiliano Zapata, que muere en una especie de conferencia que iba a tener montado a caballo, a Pancho Villa lo mata en un auto. Él está en un auto, esos antiguos, y en un cruce lo encuentran y le meten bala. Y el que pone fin a esta primera etapa de la revolución, Venustiano Carranza, que pertenece al grupo de la burguesía, tantos años de matarse a los campesinos, pertenece al grupo de la burguesía. Él es el responsable de mandar a matar a tantos líderes de la revolución. A él se le culpa de haber mandado a matar a Zapata y a Villa para poner orden, porque ya la revolución se salía de las manos y al final tenías un campesinado que estaba armado. Si tú has visto las películas mexicanas, andaban con pistola en todos lados. Entonces, un Estado mexicano la tiene bien difícil de gobernar si es que vas a tener a la masa campesina armada y una masa campesina que por 10 años ha vivido guerra. Pues esa gente ha probado sangre, ¿no? Pues aquí la cosa está bien complicada. Tiene un plan, el plan Guadalupe, que es más radical que el plan San Luis de Potosí de Madero, pero menos radical que el de Zapata, ¿no? Tampoco se va al extremo, y da una constitución, ¿no? Al final también muere asesinado. En realidad, todos los grandes líderes de la revolución, ninguno llegó a morir en su cama, todos mueren asesinados. ¿No? Luego viene un periodo donde tratan de poner estabilidad, los líderes de la revolución, ahí tienes a Plutarco Elías Calles, tiene unos nombres bien chistosos de los mexicanos, Venustiano Carranza, Porfirio Díaz, ¿no? Victoriano Huertas, ¿ya? Emiliano Zapata, no sé qué tienen con el final llano, ¿no? Plutarco Elías Calles también muere asesinado en algo que se llama la cristiada, porque la revolución al final también se mete con la Iglesia Católica y durante años México es un país muy creyente, pero que el Estado es un Estado laico. Hasta hace unos 10 años no había colegios en México que tuvieran nombre de curas o de santos o de vírgenes, no había colegios así. México es muy creyente de la Virgen Guadalupe, pero tú no veías al presidente de México cargando a la Virgen Guadalupe, como acá en el Perú es distinto. Acá el presidente de Perú sale a ver si ve los milagros, allá no. Allá no. Allá cuando la Virgen Guadalupe salía en paseo, es más, el presidente se iba salía de la capital, ¿no? Peña Nieto, que fue el presidente anterior al actual,
fue el primer presidente mexicano en más de 100 años que visitó el Vaticano. Ellos eran muy, muy, muy laicos. Son muy creyentes, pero son muy laicos. O sea, separan mucho el Estado de la Iglesia. Bastante lo separaron. ¿Ya? Entonces hubo un momento en el cual la revolución choca con la Iglesia y hay un levantamiento de los sectores cristianos, que se llama la cristiada, que comienza a matar líderes también de la revolución. Y el que termina poniendo orden en México va a ser uh, Lázaro Cárdenas, ¿no? Lázaro Cárdenas termina poniendo orden, él crea el Partido Revolucionario Institucional, el famoso PRI, donde él dice, pueblo, cálmense, entreguen las armas, todos sus pedidos lo va a hacer el Estado. Él, una de las cosas que hace para obtener dinero, para poder hacer una política nacionalista y de apoyo al pueblo, y calmar al pueblo, porque la idea es calmar a todos estos campesinos, expropia el petróleo. Él nacionaliza el petróleo. Lo que hace Velasco, México lo hizo pues 40 años antes, ¿no? Lo hace Lázaro Cárdenas. Y Lázaro Cárdenas impone algo que hasta el día de hoy se mantiene en México, la no reelección. Él lo que se preocupa es que el Estado sea fuerte. Y que el Estado sea fuerte a raíz de un partido político fuerte, el PRI. Entonces él dice, el Estado tiene que ser fuerte en base al partido. Y el partido debe tener una directriz, un norte. Entonces, no importa quién entre, no interesa que cambiemos de cara, de cabeza, tenemos un norte que seguir. Por eso que Lázaro Cárdenas, por más que tiene un gobierno muy aceptable en México, él se retira. Él no tiende la reelección, porque sabe que dejó las bases, porque el Estado se convierte para México en el árbitro de las discusiones. México exige, el Estado mexicano exige que haya sindicatos, tanto de ricos como de pobres. Entonces, cualquier problema que hubiera, el árbitro es el Estado. Y eso hace que el Estado tenga mucho poder, porque al final el que va a decidir y el que va a negociar entre los grupos sociales o socioeconómicos es el Estado. Entonces, México tiene mucho poder. Cárdenas comienza a hacer una campaña populista, va a los pueblos más pobres, les entrega comida, ollas, cocinas, y obviamente que Cárdenas necesita que la gente sepa qué es lo que está haciendo, ¿no? Publicidad. Es la década del 30, necesita publicidad, ¿y qué es lo que utiliza? Los medios de comunicación que tiene la mano, masivos, que es la radio y el cine. Por eso que México tiene un cine tan antiguo y tan famoso. ¿Entiendes? Por eso que tú puedes ver películas mexicanas en blanco y negro y tú no encuentras películas peruanas en blanco y negro de la misma época. Y México no puede desconocer, el Estado mexicano no puede desconocer toda esta fuerza que tuvo la revolución campesina. Y es por ello que al inicio puse que incluyó elementos del campesinado. Y lo podemos ver en sus películas, ¿no? Las rancheras, las canciones mexicanas, la forma de vestir, el sombrero grande de ala ancha, esos elementos comienzan a incluirse. Mira tú a Frida Kahlo, la pintora, ¿no? La artista, cómo se vestía, ella, Kahlo, ¿qué va a ser apellido indígena ese? Pero se viste como indígena, ¿no? Con colores indígenas, muy pegados a ellos, hay cambios, se colocan elementos propios del campesinado en la ciudad, pinturas, cuadros, la intelectualidad que sale de esta revolución es muy fuerte, por eso que Aya de la Torre se va a México y ahí funda el APRA, ¿no? La Alianza Popular Revolucionaria Americana, ¿saben? Eso de que parecía una guachafada, pero leguía hablando en quechua, leguía tratando de llegar al campesinado, leguía haciendo cosas como el Día del Campesino, tiene un objetivo. Leguía es 1919, Leguía no quiere que Perú, que tiene una realidad muy parecida a la mexicana, le estalle una revolución como la mexicana. Por eso que Leguía le reclama y le reclama a la República Aristocrática, oye, fíjate en el campesino, no solamente en el obrero, en el campesino, mira el campesino, mira el campesino, mira el campesino, esa es la patria nueva también. Por eso que Leguía hace ciertas cosas ahí tímidas, pero las hace con el campesino. El derecho a la propiedad, el día del campesino, se tumba algunos gamonales, porque entre muchas cosas, Leguía está mirando a México.
Y créeme que las mataban en México, era horrible. Leguía está haciendo algunos cambios. Leguía realmente la nueva está tratando de entenderlo mejor y no solamente verlo como un vendepatria, un entreguista, ¿no? ¿Ah? Hay cosas muy interesantes que están saliendo de Leguía últimamente. Y así como tú estás viendo ahora las campañas electorales que dicen, sí, profe, que el comercio dice esto, que la república esto, que son diarios tan así, que los medios de comunicación son vendidos, no te olvides que Leguía se tumbó la república aristocrática, que eran dueños de los medios de comunicación. ¿Quién crees que lo manchó a Leguía y a su historia? Que hasta el día de hoy uno dice Leguía y quiere escupir. ¿Con quién chocó Leguía? ¿Mm? Entonces ahí lo tienes, ¿no? Muy hechos muy importantes que pasan en México, por eso que al final la cultura mexicana trasciende a nivel latinoamericano y a nivel internacional. Trotsky escapando de la revolución mexicana, de la revolución rusa, cuando entra Stalin, Trotsky se viene a México. Él termina muriendo en México. ¿Dónde se va Fidel Castro cuando lo liberan? Se va a México. ¿Dónde conoce a Guevara? En México. ¿Dónde se fueron todos los grandes intelectuales? ¿Dónde se conoció García Márquez con Vargas Llosa? En México. México tiene cosas muy interesantes, ¿eh? Y intelectualmente fue como la Francia de Latinoamérica en el campo intelectual. ¿Sí? Mira cómo estaban pues los mexicanos, ¿no? Mira cómo estaban los pobres. De esto, mira. Mira. Y mira lo que está abajo, ¿ah? Es una fotografía tomada por los gringos, Francisco Villa and Staff. ¿Ah? ¿Qué tal? Estos son los campesinos, pues. Este es Pancho Villa, este es Pancho Villa y este es Zapata. Mire, Pancho Villa vestido con uniforme militar, sentado en el trono presidencial. Este no cree en nadie, ¿no? Para aquellos que creen que cambiando la vocal por la A, la O, la X, están luchando por el feminismo, este feminismo. Mujeres yendo a pelear. Ese feminismo. Cuando tú mismo te ves que no hay hombre o mujer, solamente luchas por un mismo sentido. Acá no hay que me tratan mal, me tratan mal. No, acá hay una lucha entre todos. ¿Ves? Tú que necesitas estar en un restaurante bonito para tomarte fotos selfie, mira, sentados a la vía de un tren, con su rifle, ahí está, cuidando a sus hijos, porque obviamente pues esta mujer, como la ves de negro, es viuda. Algo que también cambia en las reglas mexicanas porque se permite el matrimonio después de la viudez, antes no. ¿Por qué? Porque muchos hombres están muriendo en la guerra. Yo no sé, ¿qué tan feliz este? Ahí está, mamita. Esta no hace TikTok. Esta lucha. ¿Me entiendes? Mira, y nunca pierde la feminidad. Ahí está. Esto parece, no sé, pues manzanilla, pero ya. ¿Ves? Para aquellos que, ay, de chiquito tuve una infancia dura, ese no está posando, por si acaso. ¿Eh? Ese no es el de tu vecino que agarró una pistola y se pone como tarado, vaya a tomarse fotos selfie. La gente pelea de los 10 o 12 años. Para aquellos que dicen que ahora es más difícil. ¿Entiendes? Vamos con la Revolución Rusa. Antes de eso, voy a ver si tienen alguna pregunta, consulta, reclamo. No me ataquen, me siento mal. ¿Entiendes? Ahí está. A ver, ¿alguna pregunta, duda? Mm. La Che Bolivita una hernia. Sí. Balán no, pero Balán no está muerto. Balán está vivo. A ver, preguntas, dudas, consultas. ¿Mm? Y la cultura mexicana se trasciende mucho, ¿ah? Si tú te das cuenta, hasta el día de hoy se le lleva serenata con ranchera, ¿no? Oye, se cumplió la abuelita, ¿qué hago? Mariachis. ¿Y dónde está el nacionalismo ahí? Si mariachi no es nacionalista. ¿Mm? Hasta ahorita. Y es que las abuelas, ¿ya?
las abuelas, no, pero termina hasta el 20, porque todavía le ponen la Constitución, pero todavía sigue el enfrentamiento, José. Las abuelas, lo que tú piensas que es, a ver, te voy a poner, ¿no? Voy a hacer esto. Lo que tú piensas, pues, que el galán, tu galán de música, ¿no? Es no sé, es Bad Bunny, ¿no? Él es tu galán, ¿ya? Él es tu galán, ¿no? Mira ese galán, bro. Con razón tienes tú, pues, ese enamorado que tienes. Este es tu galán, ¿no? Él es tu papi, ¿no? Obviamente, claro, claro, él es tu galán. Mira, mira, qué bonito, mira, mira. Ya sé que alguna vez sí, profe, no se meta, que profe, que respete, arráquese. Como puesto por ahí, este es el de tu abuelita. Él es tu bisabuela, ¿no? Este es de tu abuelo, Pedro Infante, Jorge Negrete. Es por eso que si tú ves esos cuadros de los abuelos que están dibujados, medio pintados, María Félix, un mujerón. No, esta mujer era bravísima, era mujer, en toda la esencia de la palabra. Si tú ves esos cuadros de los abuelos que están casados, siempre el abuelo tiene este bigote. Siempre tiene este bigote. Siempre. ¿Por qué? Porque este es su modelo, pues. Mientras que tú te haces tontería en la cabeza porque este es tu modelo a seguir, ¿no? Este es tu modelo y tú pones tu dedito así y haces tu TikTok, ya, este es el de tus abuelos, ¿no? Este es el modelo de tus abuelos, ¿entiendes? Este es el modelo. Por eso que todos los abuelos, bisabuelos en esos cuadros, los 30, 40, tienen este bigote, porque ellos iban al cine y el cine era como el videoclip, era como tu video de YouTube. Tú escuchabas a estos cantantes en la radio, pero ¿cómo sabías cómo eran? ¿Cómo sabías cómo se veían? Entonces, por eso que todas las películas tienen canciones, porque la película, además de contarte una historia, servía para promocionar los discos. Y era el YouTube de la época. Y entonces es ahí donde los jóvenes, los adolescentes veían a cómo era el galán, cómo se vestía, ¿no? La mujer, y es ahí donde ellos comenzaban ¿cómo se llama? A tener ese prototipo, ¿me entiendes? Entonces, ahí está. Tú te vistes así, ¿no? Tú te vistes así, te tomas foto así. Ellos se vestían así, por eso que siempre el pantalón a la cintura, bien peinados, con el bigote bien recortado, ¿no? La del macho, ¿no? Y acá en la urbe, más viendo la idea del macho mexicano, ¿no? Acá el criollo se basa en ello, ¿ves? Sí, influenció bastante, ¿ah? ¿Entiendes? Claro. Y ya para cerrar esto y entrar a la Revolución Rusa, ¿no? Cortito, nada más Revolución Rusa, porque la Revolución Mexicana sí ha venido una vez, ya ha venido un par de veces, y es un tema nuevo para todos ustedes, para aquellos que hacen pelea de gallos, que te pones a cantar, a discutir, ¿no? Eh, Dicen, pues no, profe, que en pelea de gallos, que usted no sabe, que uno improvisa, que ahí se ve la improvisación. Arránquense. Este es pelea de gallos, que muchos lo habrán visto. Esto es realmente improvisación. Este es pelea de gallos. Y acá termino. ¿Cuándo, mi amigo? Échale una flor a la feliz pareja. Si ya se la tenía preparada. ¿Listo, muchachos? ¿Usted dice cuándo? Arránquese. La gente dice sincera cada que se hace un casorio, que el novio siempre la quiera, sino que le hagan velorio. Para esta novia no hay pena, pues va a tener buen marido, porque bueno es cosa buena, por lo menos de apellido, porque bueno es muy bueno, hijo de bueno también, y su abuelo, ay qué bueno,
quien se llamara como él. Échenle, pero más arriba. Procuraré ser tan bueno como dice mi apellido, que se trague su veneno el que velorio ha pedido. Pedro es malo de apellido, retacharé su cuarteta. Él nomás es presumido porque no es malo, es maleta. Pedro malo es muy malo, malo por obligación. Y su abuelo, uy, qué malo, hay que comprarle su león. Así nomás podemos terminar. No se vayan a asustar. Algunos tal vez preguntan, profe, ¿qué es eso? Ah, eso se llama cantar. ¿Ya? Por si acaso. Aquellos que nunca han escuchado, eso se llama cantar. ¿Ya? Por si acaso. Eso se llama cantar. ¿Ya? Eso se llama cantar. ¿Está bien? Se han asustado, profe, es algo nuevo, no sé ¿por qué las voces son así? Ah, no tiene autotune, eso no, se llama cantar, se llama. Por si acaso. Siempre aprendes a hacer cosas nuevas aquí, ¿no? Y eso que no lo hago. Esa película es muy buena, ¿eh? Esa película es muy buena, yo la recomiendo, ¿eh? Muy buena película, el tema es muy interesante, ¿eh? Muy de la época. Y me parece que es muy cortito, ¿ah? ¿Eh? El que canta al final es Jorge Negrete, el primero que canta es Pedro Infante. Jorge y Pedro son amigos. Jorge está enamorado con una chica, Pedro está enamorado con la hermana de Jorge. El que cantó primero está enamorado de la hermana que cantó segundo. El segundo tiene una enamorada, la enamorada se pelea con él, se va a la ciudad, en la ciudad quiere olvidarlo, se va a una fiesta, la terminan, abusan de ella y la dejan embarazada. Ella regresa al pueblo con esa, entre comillas, mancha, no sabe qué hacer, su padre la va a matar, su padre es un árabe, y Pedro, el primero, Pedro el malo, como es muy amigo de ella, y el Jorge se ha ido de la ciudad, se ha ido también del pueblo porque ella lo dejó, Pedro decide limpiar el honor casándose con ella, para tapar el embarazo fuera del matrimonio. Entonces, él se casa para limpiar, entre comillas, como se decía en esa época, limpiar esa mancha que es de la época, ¿no? Obviamente no es una mancha. Y es por eso que nadie entiende cómo el amigo traicionó al otro casándose con la ex del otro. Y lo que es peor, que sea un juerguero, que esté aquí y allá y todo el mundo le decía a su esposa, oye, pero ponle orden, oye, ponle esto, ponle lo otro. Y Jorge regresa al pueblo y se entera que su amigo se casa con su ex. Y hay toda la trama en la película. Muy buena la película. Y para la época me parece muy, muy elevada. El tema es muy complicado. Para la época, la trama me parece muy buena, ¿no? Y al final conversan, todo, ¿no? Muy buena. Y entonces ahí lo que ellos llaman esa pelea, esa pelea de cantar, ¿no? Es porque Pedro el malo está que le manda pues indirectas a la hermana de Jorge. Y nadie entiende cómo este hombre casado le está mandando indirectas a la hermana. Y el hermano pues está molesto porque encima que quiere con su hermana, todavía está casado con su ex enamorada. Y todo un rollo ahí. Eso se llama, la película se llama Dos tipos de cuidado. Muy buena película y las canciones insuperables. Realmente insuperables. Vamos a la Revolución Rusa, un tema que sí hemos hecho. La Revolución Rusa es una revolución socialista. Es la primera revolución socialista del siglo XX. No es la primera en la historia porque el propio Marx había dicho que la primera revolución socialista había sido en la Comuna de París. Marx nunca vio esta revolución. Ya, Marx nunca vio esta revolución. Marx no tiene nada que ver con esta revolución, salvo que esta revolución toma sus ideas. Pero Marx no tiene nada que ver con esta revolución. Marx muere, es más, Marx muere cuando Lenin tenía 16 años. O sea, Marx muere como 30 años antes de esta revolución. Entonces, Marx no tiene nada que ver con esta revolución. En el caso de Rusia, era una monarquía oriental, ¿no? Donde el campesinado veía al zar como si fuera casi un enviado de Dios en la tierra, a diferencia de los occidentales, que los occidentales ven en el Papa esa imagen, en el caso de Rusia no, en Rusia lo ven al zar,
y todos los abusos que se cometían en una Rusia campesina, en una Rusia que si bien es una Rusia muy, si lo ves con los europeos, un tanto más atrasada, en una Rusia donde el campesino veía al zar como un dios y que pensaba que los abusos que cometían pues era porque Dios así lo quiere, ¿no? No, el Dios cristiano así lo quiere, porque ellos también son cristianos, o sea, solo que ellos son de la iglesia ortodoxa griega. Entonces, solo entendiéndolo así es que podemos comprender, solo viéndolo así, perdón, podemos entender por qué el campesino ruso no va a tener mayores problemas cuando el zar Alejandro I los condena a la muerte a gran parte de ellos para acabar con Napoleón, ¿no? Es una forma distinta de relación pueblo-estado y de cómo el propio pueblo se ve a sí mismo y sus obligaciones como pueblo, ¿no? Ante su rey. El problema con el zar Nicolás II, ¿ya? Es que él no es una persona torpe, no es una persona débil, como el caso de Luis XVI en la Revolución Francesa, pero tampoco era el más fuerte. Muy rodeado de una nobleza muy tradicional, que no quería cambiar, ¿no? Que por más que habían pruebas constantes de que debía hacerlo, no lo querían hacer. Esa idea de que el pueblo debe aguantar, esa idea de que ellos deben soportar, es su obligación, que se han creído. La zarina decía pues que los campesinos rusos eran como animales, les gustaba que los maltraten, ¿no? Eh, léanlo, por favor, léanlo. El discurso tonto, cerrado, obtuso de la clase gobernante de no, si ellos están mal es porque ellos quieren estar mal. O sea, perdóname que he evitado hablar, salvo ciertas indirectas, muy directas sobre la situación peruana actual, de la cual todavía no sé por quién voy a votar, y no voy a tocar ese tema completamente, pero chicos, escuchar y leer lo que leo y escucho hoy, lo he leído antes. Y lo he leído sobre cosas que pasaron antes. ¿Me entiendes? Y créeme que las cosas como van no van a terminar bien. Ni por uno ni por otro lado. No va a terminar bien. ¿Ya? Alguien me dijo esto y cierro este paréntesis en la actualidad, ¿no? Me dijo, bueno, ya era momento, ¿no? Hace bastante tiempo que estamos tranquilos, ¿no? Y la tranquilidad a veces necesita un cambio. ¿Mm? Vivimos una crisis, vamos a ser la generación que va a vivir dos crisis. Pero es que durante crisis y crisis no hubo un cambio real. Solamente un grupo se preocupó en estabilizarse y en mejorar. Y no se preocupó por el otro grupo, ¿no? Entonces, hacer revolución mexicana, hacer revolución rusa, y lo que va a venir después, vas a ver. Entonces, uno converso con profesores, con amigos, colegas, profesores de historia, historiadores, me dice, tú sabes lo que va a venir. O sea, ya lo hemos visto antes, ¿no? O sea, ya sabemos por dónde va la cosa. Así que, ver, ¿no? Ahí vamos con eso, ¿no? Pero principalmente la historia se repite, ¿no? Grupos de poder económico que se han beneficiado y que no han pensado en el resto, solo en ellos, en su beneficio, en su bienestar, ¿no? Preocupados más si decimos mundo, munda, y no de la gente que está que se me importa, perdónenme, un pepino por no soltar una lisura, si es que se escribe con X o con... Mientras me den comida y me pongan una posta, me importa un pepino si le escribes con un 1 en medio. Dame comida y no me regales. Ayúdame a producir. No me pongas trabas. No me compres cosas tan baratas. Y tú lo vendes caro en tus mercados. O sea, gana dinero, gana, pero tampoco a costa de... O sea, la situación que vivimos es una situación que ha pasado antes en la historia. ¿Entiendes? La situación en la cual estamos es eso.
Por si aquellos que creen que estaba yo hablando acerca del votar en contra de, a favor de, estaba diciendo, creo que el profe está que quiere que votemos por Keiko, ¿no? No. Cada quien va a decidir. Yo todavía no he decidido mi voto. ¿Entiendes? Pero toda esta situación que vimos, bueno, ya la hemos vivido antes. El Perú lo vivió antes. ¿Mm? Entonces, en el caso del zar, se lo dijeron, zar, cambia, nobleza, cambia, cambia, modernícese. Miren lo que está pasando en Europa, porque es 1916 y Rusia no está mirando lo que le pasó a Europa 100 años antes. La Revolución Francesa fue hace más de 100 años. Los cambios fueron hace cerca de 100 años y Rusia se mantiene terco. No estaba cambiando. ¿Y qué es lo que utilizaba? Utilizaba un ejército poderoso con la idea de que ese ejército controlaría las masas si es que ésta se quería levantar. El problema es cuando el zar de Rusia pierde prestigio, porque perdió la guerra contra Japón, el pueblo comienza a molestarse, aparece una clase revolucionaria intelectual que mira mucho lo que pasa en Europa y comienza a utilizar todo eso aprendido y comienza a tomar el anarquismo, el socialismo, para poder darle una visión a la realidad rusa y comienza a formar partidos en base a esa visión, ¿no? Entonces, cuando aparecen revolucionarios, cuando aparecen partidos con visiones totalmente opuestas, ¿ya? Uno dice, no, pero uno dice, no, pero ¿por qué hacen esto? Van a cambiar, pero es que también hay que ver más allá de la casa. O sea, vuelvo a la realidad peruana. Si uno ve las encuestas, que esto está bien complicado, porque te das cuenta de que todo el campo está cansado de algo. O sea, mi chochera Castillo no te arma 3 frases seguidas. ¿Me entiendes? Está perdido en muchas cosas. ¿Ya? Tú le escuchas hablar y yo no sé cómo es profesor. La pregunta es, tú le presentas a los sectores rurales un cambio y ellos van a votar por el cambio. Y no es que sean tontos, no lo son, no lo son, es que están cansados, porque el modelo que ha servido para Lima no le ha servido a todo el Perú. Y no vendamos el discurso de que ellos son pobres porque quieren ser pobres, porque eligieron de izquierda, porque no es tanto así. Porque por más que los presidentes regionales tengan un montón de canon, todo necesita permiso del centro, que es Lima. No es que les chorreó billete y ellos pueden hacer y deshacer como les da la gana. No es tan cierto. La desinformación, el no entender, sino el señalar, eso nos ha llevado a esta situación. Y no la situación de tener que elegir entre Castillo y Keiko, sino la situación donde el campo, lo rural, está apoyando un cambio, sea el que sea. Eso es algo que no se puede desconocer. Eso es algo que no se puede pasar por alto. Porque cuando ha pasado eso, no es que se elige un presidente que Lima no quiere. Ha habido revolución. Y chicos, las revoluciones no son pues pacíficas. No digo que esto vaya a pasar hoy, pero si se sigue sin apagar o bajarle el fuego a esta caldera, no quiero ser pesimista, pero la historia no me contradice. ¿Entiendes? La historia no me contradice. Entonces, eso le pasó al zar. ¿El zar en qué se basa? En su ejército. Entra a la Primera Guerra Mundial, se lleva su ejército, hablamos zar. Malos gobiernos. Gente humillada, maltratada y olvidada. Reprimida por un ejército que no es en Rusia. Ahora está peleando en la Primera Guerra Mundial, entonces no hay quien te reprima. Tienes a un sector revolucionario intelectual como Lenin, Stalin, Trotsky, que está moviendo las masas, una masa cansada y molesta por tantos signos de humillación, en especial en las últimas décadas. A eso agrégale la crisis económica que Rusia va a vivir por la Primera Guerra Mundial y por todos los muertos que van a tener. Tienes una revolución, pues. Tienes una revolución. La primera etapa de la menchevique, ¿no? En 1910, en febrero de 1910, 17, perdón,
El zar termina renunciando, el zar se va, no quiere saber nada más, ¿ya? Establece una república de corte moderado, la gente espera, lo único que esperaba la gente no le importa proceso de producción, medio de producción, no, la gente decía, quítame de la guerra. Y Alejandro Kerensky no se va de la guerra, es así como Lenin termina pues entrando en el poder, ¿no? Y Lenin sí retira a Rusia de la guerra, pierde gran parte de territorios, pero Lenin lo hace, ¿no? Lenin retira la guerra, Lenin radicaliza la guerra, Lenin sabe que mientras los zares estén vivos y su familia, siempre habrá una opción de retorno a lo antiguo, por eso es que ordena matar a la familia del zar, ¿no? Lenin habla mucho del poder al pueblo, al pueblo, al pueblo, en este caso a los soviets. Y acá viene lo otro también, ¿no? No toda persona que dice que representa al pueblo quiere decir que lo hace. Y no toda persona por ser campesina es buena. Es lo discurso, que le atacan a los ricos. Yo he vivido en comunidad, yo he vivido con campesinos, yo he vivido en una cooperativa. Y créeme que esa asociación campesino, pobre, pobre, humilde, humilde, bueno, es falso. Es falso. No quiero decir que los campesinos sean malos, obviamente que no. Pero tampoco quiere decir que todos porque son pobres van a ser buenos, pues. Y no toda persona porque salga de la pobreza va a gobernar bien. Eso tampoco, esa relación no soporta un análisis, es falso. No quiere decir, es como cuando en el fútbol, no quiere decir que todo futbolista porque fue bueno va a ser buen entrenador. No es así, no es así. Eso lo sabemos aquí en la academia. No todo profesor porque sea buen profesor va a ser buen dueño de academia. Eso es falso. No siempre es así. Entonces, por ambos lados están que me manejan un discurso bien chistoso, ¿no? Tienes a la familia del zar, ¿sí? Y entramos al fascismo, ya para cerrar. Aunque el fascismo lo voy a hacer rápido, la parte introductoria. Lo demás lo terminamos la próxima semana porque seguiremos hablando de ellos en la Segunda Guerra Mundial. El fascismo surge, y este es un gran temor, el fascismo surge ante el temor de los sectores poderosos económicamente de que haya una revolución rusa en sus países. Es decir, ante la incapacidad de detener el avance socialista en Italia y Alemania, los sectores ricos van a apoyar grupos radicales de derecha. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque el de derecha, como el fascismo, que es un grupo ultra radical, es el terrorismo versión derecha, porque el fascismo se compromete a no hacerte cambios. Y obviamente, si esta sociedad tiene características que hacen que un sector popular no lo vea como que este sistema los beneficia, este sector popular apoyará cualquier propuesta que cambie el sistema que no los está beneficiando. Lógico. Las reglas de juego de hoy del Estado no me benefician a mí. Y hace bastantes décadas no me benefician. Por lo tanto, yo voy a apoyar cualquier propuesta racionalmente establecida que venga a prometerme cambiar este sistema, que no me está beneficiando. Y los que se benefician van a defender con uñas y dientes el sistema que los beneficia. Entonces, los sectores populares italianos y alemanes apoyaban el socialismo, que les prometía cambiar el sistema, como lo habían hecho en Rusia. Los sectores ricos, alemanes e italianos, van a apoyar el fascismo, que les promete no cambiar el sistema y que les promete utilizar la violencia como forma de sostener el sistema tal cual está. Así surge el fascismo. El fascismo surge de la crisis económica europea después de la Primera Guerra Mundial y del temor de los sectores adinerados, principalmente italianos y alemanes, del ascenso al poder de los socialistas. Porque ya vieron lo que pasó en Rusia. Así como hoy te están diciendo, mira Venezuela, y te meten miedo con Venezuela, ya, en Italia y Alemania te decían, mira Rusia, cómo se bajaron al zar, mira cómo hicieron esto. ¿Me entiendes? Y así como hoy hay personas que dicen Venezuela no es una dictadura y lo toman como ejemplo, ¿está bien? Yo no sé por qué toman como ejemplo Venezuela si Bolivia está más cerquita. Pero bueno, ¿no? O tú has visto bolivianos viniendo acá a Perú. O tú has visto una inmigración boliviana. Y Bolivia tuvo socialismo. O sea, o ustedes han visto bolivianos que te han limpiado tu carro.
Y lo de Bolivia sí ha sido un poquito más socialista que lo de Venezuela. Venezuela, si Venezuela es socialista, olvídate, yo soy rubio de ojos azules, ¿no? Entonces, así va la cosa. El temor, el temor, el temor, el temor, el temor. El problema es que el temor funciona en ciertos lugares. El temor que manejan ahora contra Castillo funciona en Lima, no funciona en la costa, no funciona en el campo. Ahí está el punto, ¿no? Y así es lo que el fascismo, pues, ¿no? Partidos totalitarios, o sea, partidos que copan el poder, culto al líder, adoran a Hitler, Mussolini, ¿no? Gobierno de lo mejor, entre comillas, no quiere decir que sean lo mejor, racistas y machistas al límite, ultraderecha, anticomunistas, no pueden aceptar que la gente sea igual, antianarquistas no pueden aceptar de que no haya Estado, y chauvinista, que es el nacionalismo radical a ultranza, ¿ya? A ver si tienen ustedes alguna pregunta o duda, ¿no? Pregunta, dudas. Es hora de huir, dice. Sí, Juan, esa es la verdad. No creo, Eileen, ¿eh? No creo. ¿Sabes por qué no? Porque sienta Castillo, seamos sinceros, la nación no va a salir Lima. Si han visto ustedes el mapa, salvo Lima y algunas provincias del norte, nadie más apoya a Keiko. Entonces, a menos que sigamos con la idea de que Perú es Lima y Lima es Girón de la Unión, como decía ¿cómo se llama este pata? Se me fue el nombre. ¿Ya? La nación no está apoyando, no, no, no va a salir la nación. ¿Mm? Bueno, chicos, pasen a su práctica, te voy a dar las claves. El antisemitismo es en contra de los semitas eran los judíos, ¿no? Esa es una característica de los nazis, de los nazis. Listo, José, espero que haya servido de algo. Las claves de las preguntas del día de hoy, espero que hayan entendido. México, ya entendieron México, es muy importante, ¿ah? Zar de Rusia, el momento de la revolución, bueno, Guillermo Nicolás segundo, ¿no? Nicolás, lo terminan matando. Detonante para el inicio de la revolución rusa, detonante, o sea, ¿qué detonó? Ella te dejó, ¿por qué te dejó? ¿Cuál fue el detonante? ¿No? Las derrotas. No dice causa principal, dice detonante. Líder de la revolución menchevique. Si es menchevique, es Kerensky. La primera república rusa se inició con Kerensky. Si no está el príncipe Lenov, es Kerensky. El fascismo recibió apoyo de la burguesía. Pues, la burguesía, la clase de poder no quería cambiar. Veía el hecho de causar el fascismo. La Primera Guerra Mundial, pues, ¿no? La crisis que la Primera Guerra Mundial genera y que hace que al haber pobreza, muchos sectores miren con agrado el socialismo. Claro que tuvo Mussolini, él fue primer ministro. Él fue primer ministro. El Duce es un apodo. Ante el temor de una revolución de tipo bolchevique, los fascistas fueron el Lebensraum se relaciona a Hitler, ¿no? Es la teoría del espacio vital que lo veremos la próxima semana. Y el CREA de 29 se inició con el presidente Hoover. Roosevelt lo soluciona, ¿ya? ¿Qué le iba a decir? Algo les iba a decir. Miren ustedes la historia peruana, ¿no? Cuando Leguía cae, producto del CRAC de 29, el temor de los sectores enriquecidos limeños era que entrara la izquierda, que en ese caso la izquierda representaba ya de la Torre, ¿no? Y es por ello que movilizan un golpe de Estado, que es el golpe de Estado Sánchez Cerro. El tercer militarismo de Sánchez Cerro y de Benavides tiene cortes fascistas. Son un golpe de Estado de derecha para evitar que entre la izquierda. Por eso es que Sánchez Cerro, la represión que tuvo contra el APRA de los 30, obviamente, ¿no? El APRA de los 30.
Vayan a su práctica, por favor. No, a ti Estefanía, a ti Josué, espero que hayan- les haya gustado la clase. Ya saben que de México vienen muchas cosas, ¿ah? Ya sabes por qué las canciones mexicanas, por qué las películas mexicanas tienen canciones. Gracias, Teresita. Gracias. No, no, al contrario, gracias, gracias. Ya saben, allá vas a entender. Abuelito, ya sé por qué tienes tu bigotito, dile. ¿No? Ya sé por qué tienes tu bigotito, abuelito, ¿no? Ya sé por qué a los abuelos les gustan las rancheras, ¿no? Gracias, Juan. Listo, gracias, José. No, no sé, no creo, José. ¿No? Otro que vino con poca fuerza, y si tienes algún abuelito, bisabuelito que esté escuchando la clase, otro que vino con poca fuerza, pero también vino mucho producto de Perón, fue el tango. Bastante vino el tango. Acá, bastante. ¿No? Los mayores, los que tienen 90 se acordarán, tango. ¿Mm? Porque también Argentina utilizó la radio y el cine, ¿no? El tango y el otro, no me acuerdo cómo se llama. La canción esta de Se dice de mí, se dice que soy fea, la de la Betty la Fea, es de Argentina. No es tango, no me acuerdo cómo se llama el otro tipo de canción, ¿no? Y el tango es una canción de prostíbulo, ¿ah? Ojo, claro, Colombia sí, Juan, pero Colombia va más para el norte, ¿no? Las cumbias más del norte, más de Tumbes, Piura, Trujillo. No, pero digo, la canción no es, que yo sepa, no es argentina, no es argentina. La canción es aquí está. La canción no es argentina, la canción es, perdón, no es colombiana, la canción es argentina. Y no es tango, es no me acuerdo el nombre de esta forma de música, pero no es tango. El tango es una canción de prostíbulo. El tango es un tipo de música, por eso es la forma del baile. Y que los argentinos que vienen de Europa, esta es la canción original. Se dice de mí, se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy Fiera seca y es, que me muevo con un aire con fiera, parón, fiera. que parezco leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui, se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda así, lo miro resoplando como un... Bueno, chicos, ¿ya? Recuerden, la historia se basa en cualquier documento, no solamente en libros, ¿no? Nos vemos la próxima semana. Espero que les haya gustado la clase, espero que hayan entendido y les haya gustado. Nos vemos la próxima. Cuídense bastante. Chao.